buenos días a todos. Damos comienzo a esta sección dialogando con el experto en shock. Contamos con la presencia del doctor Matías Lucurianes. El doctor es neonatólogo, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. Como panel reactivo, el doctor Guillermo Salas, médico neonatólogo, jefe de servicio del Hospital Español de La Plata, director médico de la Clínica de Niños de La Plata, presidente de la Fundación del Hospital Niños de La Plata. La doctora Cristina Gaetano es médica neonatóloga, coordinadora de la UTI del Hospital Lago Mayor de Mendoza, y la doctora Gisela Salas, médica pediatra neonatóloga, directora del programa de ECMO del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, y la secretaria va a ser la doctora Karel Rojas, jefa de residentes de neonatología del Hospital Posadas. Bueno, nos encontramos al final de la disertación para todas las preguntas, para poder intercambiar preguntas con el invitado y con el panel reactivo. Bueno, los esperamos. Hasta luego. Muy buenos días, quería dar las gracias al comité organizador por la fantástica oportunidad de estar presentando hoy día con ustedes. Vamos a hablar de lo que es el shock neonatal. Es poquito tiempo, pero vamos a tratar de hablar sobre cuáles son los nuevos horizontes en cuanto al diagnóstico y manejo de esta patología. Nuestra historia parte con nuestro paciente, al cual muchas veces vamos a ver con presiones bajas. Y asignándole un valor negativo a esta presión baja, nosotros tendemos a buscar y correr a darle algún tipo de medicamento. Y esto determinaría que a nuestro paciente le vaya bien o termina con alguna morbilidad o incluso con la muerte. Nosotros tendemos a pensar que hay una concadenación de cada uno de estos eventos y hay una asociación lineal en cuanto a que la hipotensión va a determinar la muerte de estos pacientes y que el tratamiento con drogas vasoactivas nos puede salvar si es que lo hacemos a tiempo y lo hacemos en la dosis adecuada. Sin embargo, la evidencia nos dice algo diferente y algo que puede ser en cierta forma contradictorio. Vemos en esta cohorte del NIH de 367 pacientes de alto riesgo entre 23 y 26 semanas de gestación, cómo el tratamiento de drogas vasoactivas con drogas vasoactivas puede determinar un mayor riesgo de muerte o compromiso del neurodesarrollo, y esto en forma muy significativa, casi equivalente a lo que podría ser una semana de edad gestacional menos para estos pacientes. Sin embargo, en este mismo estudio también muestra que el que la presión haya aumentado en relación a nuestro tratamiento de drogas vasoactivas no determina una mejor sobrevida o un mejor outcome del punto de vista del neurodesarrollo. Por lo tanto, eso quiere decir que nuestro problema o nuestro tema no está relacionado a la hipotensión, sino que probablemente a lo que son las drogas vasoactivas que entregamos. Solo un año después de la publicación que acabo de mostrar en la misma revista, se vio que publicaron una cohorte del EpiPage, una cohorte francesa, con 119 pacientes por rama que fueron pareados a través de Propensity Score. Y ellos vieron qué pasaba con los pacientes que habían evolucionado con hipotensión y habían sido tratados versus los que no habían sido tratados con drogas vasoactivas. Y vieron que los pacientes que habían sido tratados tenían más chances de tener una sobrevida libre de morbilidad severa en comparación con la población que no había sido tratada con droga vasoactiva. Y todo esto con un P significativo. Es decir, el hecho de estar tratando a estos pacientes podía determinar una mejoría en el outcome final, determinado principalmente por la disminución de lo que son eventos adversos desde el punto de vista cerebral severo. Por lo tanto, tenemos que volver a nuestro péndulo a pensar que la hipotensión es el determinante de nuestro outcome final, de si el paciente va a sobrevivir o va a fallecer con alguna morbilidad significativa. Esta contradicción que vemos en estos dos estudios nos lleva a confundirnos, obviamente, y pensar de que quizás estamos haciendo
preguntas que son erróneas. Tenemos que hacer nuevas preguntas, por lo tanto, que nos respondan en forma más adecuada cómo manejar a estos pacientes, cómo evaluarlos. Estamos probablemente, quizás el problema no es de que si tenemos o no que tratar la hipotensión, sino que quizás el tratamiento que se dieron los franceses y los estadounidenses era diferente y por lo tanto ahí está el problema. Puede ser que el momento del tratamiento también no haya sido el adecuado en uno u otro estudio. Puede ser que en uno los trataron de más y en otro de menos. Pueden ser todas esas alternativas, pero quizás lo más importante que uno cree es que quizás la presión es solamente un síntoma de algo mayor, es solamente un signo de que hay un problema fundamental o primo del paciente que está adelante de nuestros ojos. Si nosotros dejamos de pensar que es la presión el problema central de nuestro paciente y más bien pensamos que es el paciente el que está enfermo y que todos los otros signos que tenemos como la presión o incluso el que use o no use medicamentos son fenómenos que van a rodear al paciente y que están dentro del áurea que rodea a nuestro paciente, pero que es el paciente mismo el que determina un outcome positivo o negativo. Probablemente vamos a acertar en evaluar mejor nuestro paciente y tratarlo en forma más adecuada en tiempo y en forma. Es por eso que debemos volver a poner a nuestro paciente en el foco. Él es el que tenemos que tratar de leer en forma adecuada y que la presión, la llena capilar, la diuresis, los gases arteriales son cosas que le están pasando a él. Tenemos que ir a leerlo a él en forma más específica. El problema es que son muchas variables. ¿Cómo las podemos integrar para ayudarnos a llegar no solamente en forma adecuada, sino que también a tiempo? Ese es un desafío que tenemos como tratantes de este tipo de pacientes. Por lo tanto, la pregunta de cómo leer mejor a nuestros pacientes es central. El NIRS, a través de la capacidad de leer la saturación cerebral de nuestros pacientes, nos ha abierto una ventana muy significativa en poder leer mejor a nuestros pacientes, el saber cómo está la saturación en el parénquima más noble de nuestros pequeños pacientes parece una oportunidad fantástica. Y eso fue lo que trataron de evaluar en este estudio, en pacientes que evolucionaron sin eventos adversos versus los pacientes que evolucionan con eventos adversos en la población de extremo bajo peso de nacimiento. Y ellos vieron cuáles variables determinaban que estuvieran en un grupo o en otro grupo. Y así vieron que la presión arterial no era mayor determinante de lo que era el outcome adverso versus lo que es eh, el tener un outcome positivo, pero sí la saturación cerebral llegó a tener significancia en relación a lo que es el tipo de outcome, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. Y también el porcentaje del tiempo en que los niños pasaban con saturación cerebral bajo el 50%. También determinaba en forma muy significativa que estos pacientes tuvieran un peor outcome general. En el mismo estudio, los autores evaluaron cómo era la correlación entre la saturación cerebral y la presión arterial. Como aquí en este gráfico yo lo pusiera como si hubiera una correlación igual a 1. Vieron cómo se correlacionaban estos dos factores y vieron que en los pacientes que tenían una correlación, perdón, que no tenían eventos adversos, esta correlación era muy pobre, era muy cercana a cero. Sin embargo, los pacientes que tenían efectos adversos, esta correlación se corría hacia la derecha, teniendo una correlación positiva. Por lo tanto, evaluando este nivel de correlación, ellos podían predecir si estos pacientes iban a evolucionar con eventos adversos o no, con un área bajo la curva, en una curva ROC de 0,76, que es bastante bueno. De la misma forma, estos datos que fueron publicados en relación a lo que fue el HIP Trial, para los que no conozcan el HIP Trial, fue un estudio controlado randomizado em, que, que pretendía ver cuál era el efecto del tratamiento de la dopamina versus el placebo en pacientes de extremo bajo peso de nacimiento con hipotensión. Y el estudio se tuvo que terminar
sin haber reclutado a todos los pacientes que necesitaban para terminarlo, em, por falta de reclutamiento. Pero en un análisis de un grupo de pacientes en que se había hecho saturación cerebral con NIRS, pudieron ver este tipo de conclusiones. Ustedes ver que, igual que en el estudio anterior, acá los pacientes que sobrevivieron sin hemorragia intraventricular, que están en verde, eh, prácticamente no hay correlación con lo que es la saturación cerebral de oxígeno en la medida que la presión arterial va subiendo. Y en cambio, los pacientes que evaluaron, que fallecieron o que tuvieron hemorragia intraventricular, tienen una cierta correlación hacia arriba, los que están en rojo, en relación a lo que es eh, la presión arterial. Pero también salieron otros datos interesantes en relación a que los pacientes que, eh, que fueron tratados con dopamina versus pacientes que no fueron tratados con dopamina y que habían evolucionado con hipotensión. Aquí vemos que ambos grupos estaban hipotensos antes del inicio de la droga y sin embargo el grupo que fue tratado con dopamina en gris aumentó la presión arterial después del tratamiento, pero el grupo que recibió placebo no aumentó la presión arterial. Pero sin embargo, cuando uno analiza qué pasó con la saturación cerebral, pese a que este grupo había aumentado la presión arterial, no logró aumentar lo que fue la saturación cerebral después de haber sido tratado con dopamina. Tampoco hubo mayor variación del grupo que recibió placebo. Por lo tanto, el mensaje es que la presión arterial, más que un valor aislado, tenemos que leerla en relación a cómo va con la saturación cerebral y si la saturación cerebral es una variable dependiente de la presión arterial o independiente de la presión arterial. Si hay mecanismos de defensa para proteger el cerebro de la presión arterial baja o alta. Y esto también lo podemos ver que la presión arterial tampoco es un valor que nosotros tenemos que ver en forma estática en el tiempo, sino que también en forma dependiendo del momento en que estamos evaluándola. Este es un estudio que analiza múltiples datos con tiempo, o sea, con múltiples datos de presión arterial con análisis de Big Data y podemos ver que aquí cuando comparan el grupo de pacientes que tiene hemorragia intraventricular severa con gris oscuro versus el que no tiene hemorragia intraventricular severa en gris claro, vemos que los promedios de presión arterial de toda la evolución son iguales, pero podemos ver que en relación a los tiempos, en una primera etapa, los pacientes que evolucionaron con hemorragia intraventricular tuvieron presiones arteriales más bajas comparado con el otro grupo. Pero cuando van pasando las horas, este mismo grupo hacen un excesivo aumento con una curva de ascenso eh, muy aguda y por lo tanto finalmente el grupo con hemorragia intraventricular tienden a tener presiones que son más altas que el grupo que evoluciona en forma positiva. Es así como podemos ver que dependiendo entonces del momento en que nosotros evaluamos la presión y es la evolución la que determina un poco cuál va a ser el outcome y esto apoyaría la teoría fisiopatológica que tenemos en relación al periodo de hipoperfusión con reperfusión que van a determinar la hemorragia intraventricular severa. Y esto mismo se ve cuando uno compara cuánto es el tiempo que pasan los pacientes con presiones bajas. Y aquí vemos que los pacientes que pasan con más tiempo con presiones, o sea, los pacientes que desarrollaron hemorragia intraventricular severa pasaron más tiempo que el grupo control de tiempo con presiones bajas, pero también podemos ver que los pacientes que tenían que terminaron con hemorragia intraventricular severa también pasaron más tiempo que el grupo control con presiones arteriales más altas. Por lo tanto, no es solamente un lado de la curva la que es peligroso, sino que parece ser que esto tiene una doble cara que tenemos que analizar. Y siguiendo la misma línea, también podemos ver este otro estudio en que llevado un poco por toda esta evidencia que la presión no es tan importante ni determinante del outcome de nuestros pacientes, sino que más bien es el flujo que tenemos que asegurar a estos pacientes y que tenemos que ayudar que el sistema cardiovascular entregue una cantidad adecuada de gasto a los diferentes parénquimas, es que se hizo este estudio
en que esto es un estudio prospectivo, que en una ala de tratamiento hicieron una evaluación y tratamiento centrado en lo que fue la presión y otro rama que fue enfocada en la evaluación y el manejo centrado en lo que es el flujo. Este flujo fue medido por un Doppler tisular periférico que era de control de evaluación continua, monitorizado en forma continua. También, como digo, no fue solamente la evaluación que se centró en uno y otro, sino que también el manejo, ya que en el grupo centrado en el flujo, el manejo en relación cuando hubo disminución del flujo periférico, se intervino usando 2-butamina y en el grupo de evaluación y manejo centrado en la presión se usó dopamina para el manejo. Y se vio qué pasó con estos niños. Cada uno de los grupos tenía más de 220 pacientes y el outcome primario era la hemorragia intraventricular. Ahora, el outcome primario no hubo diferencia significativa. El grupo de manejo por flujo fue de 7% versus 11% en el grupo de presión con un P que no alcanzó significancia. Sin embargo, el outcome primario, que era la hemorragia intraventricular, se correlacionó mejor con la evolución del flujo en estas horas que fueron evaluados estos pacientes y no con la presión arterial. Y este fue hecho por un análisis multivariado. Por lo tanto, aquí lo que dice no es que todo el estudio en el fondo mostró que este lado de esta rama fue menos eficiente, sino que probablemente en la evaluación era más eficiente. Quizás el tratamiento no fue completamente adecuado. Pero también lo interesante es que los pacientes que fueron tratados y fueron en el grupo que fue centrado en flujo y fueron efectivos en mejorar el flujo, se logró una tasa de hemorragia intraventricular que era muy similar al grupo sin hemorragia, o sea, que evolucionó sin alteraciones del flujo. En cambio, en el grupo que se intervino, del grupo que fue centrado en la presión, los que mejoraron la presión gracias al tratamiento tuvieron una tasa de hemorragia intraventricular muchísimo mayor que el grupo que evolucionó sin alteraciones de la presión arterial. Ahora, estos números son chiquititos igual, así que la interpretación uno tiene que hacerla con cautela. Por lo tanto, parece que el volver al poner al paciente al centro, la evaluación con la saturación cerebral a través del NIRS es una buena herramienta y eso es lo que está en juego en un estudio multicéntrico que está en curso en este momento, que es el SafeBoost 3. No sé si ustedes han escuchado este estudio, pero la idea de este estudio es que en relación a la saturación cerebral evaluada por NIRS, nosotros a los pacientes que tienen una saturación cerebral menor a 55% por más de 10 minutos son evaluados en forma estandarizada, tanto del punto de vista de evaluación de cómo está el hematocrito, la función pulmonar y la función cardiovascular, que son determinantes obviamente de la entrega de oxígeno al cerebro de estos pacientes. ¿Cómo evalúan de forma estandarizada en este estudio? Según su protocolo, cuando tienen la evaluación cardiovascular, cuando hay baja presión arterial, ellos en general lo manejan con presor o con algún presor o algún inótropo, más un suero fisiológico, y evalúan la disminución de la presión media de la vía aérea. Cuando hay un bajo gasto cardíaco, porque lo evaluaron por ecocardiografía o por alguna otra herramienta, o signos de mala perfusión, más que un tratamiento vasopresor, ocupan un manejo inotrópico asociado a un bolo de suero fisiológico. También evalúan la disminución de la presión media de la vía aérea y en esos casos que hay un problema de perfusión, también evalúan la disminución de vasopresores. Cuando también dentro de este mismo algoritmo de evaluación cardiovascular, ellos evalúan específicamente si este paciente está cursando con un ductus significativo que puede estar determinando
o sea, hipoperfusión sistémica. Eso es con lo que corresponde entonces a la evaluación cardiovascular, que es el pilar número uno. En este estudio, frente a la menor saturación cerebral, también se evalúa cómo está el transporte de oxígeno, evaluando cómo está la hemoglobina en los pacientes que tienen saturaciones bajo 55 por más de 10 minutos. Bajo un protocolo estricto, ellos transfunden si es que es necesario o está disminuida la capacidad de transporte. También yo traje a colación este estudio que acaba de ser publicado en relación a cómo puede cambiar la capacidad de transporte de oxígeno medido por saturación cerebral dependiendo del momento en que son irradiados los glóbulos rojos. Este estudio que acaba de ser publicado muestra que la capacidad de transporte o de entrega de oxígeno es mejorada si es que la irradiación de los glóbulos rojos es justo antes de ser transfundidos a los pacientes versus los grupos de pacientes, o sea, el grupo de glóbulos rojos que se irradian con mucha anterioridad al ser transfundido al paciente objetivo. ¿Cómo evalúan el estado respiratorio? Obviamente, si el paciente está con una saturación que está más baja, lo que hay que hacer es aumentar la FiO2 o aumentar la presión media de la vía aérea. Pero no solamente la saturación de oxígeno determina una mayor oxigenación parénquima cerebral, también el hecho de que tenga una CO2 que esté muy baja puede determinar una hipoperfusión cerebral y por lo tanto dentro del mismo algoritmo hay que evaluar lo que son los gases arteriales y si la CO2 está muy baja hay que disminuir el volumen minuto de alguna forma en estos pacientes. Y todo esto es basado en la base fisiopatológica, saber que nuestra entrega de oxígeno disminuida va a estar determinada porque tenemos problemas del gasto cardíaco o del contenido de oxígeno. Y el contenido de oxígeno está determinado por la cantidad de hemoglobina que tenemos y por la saturación de oxígeno. Por lo tanto, aquí está la parte respiratoria, la parte de transporte de oxígeno, pero también está la parte de la evaluación del gasto cardíaco. ¿Cómo podemos evaluar el gasto cardíaco cuando este está reducido? Bueno, no es un algoritmo tan simple y podemos ver que hay múltiples razones por las cuales el gasto cardíaco puede estar reducido. Este es un muy recomendable trabajo hecho por Regan Giesinger, que se los recomiendo que lo lean, pero habla de cuáles son las causas y cómo son las causas que tenemos que evaluar en cada uno de los problemas pacientes que pueden tener un gasto cardíaco reducido. Por lo tanto, el volver a poner al paciente al centro de cualquier algoritmo que tomemos no parece ser tan simple porque no solamente tenemos que evaluar la presión arterial, sino que hay múltiples variables que tenemos que evaluar y en tiempo continuo. Por lo tanto, son muchos, muchos datos a los cuales nosotros nos vamos a ver expuestos. Esta aproximación, que son tantas dimensiones que tenemos que evaluar, puede generar algo de pánico, porque obviamente en la medida que vemos más cosas, vamos a tener más alarmas que nos van a determinar que nosotros vayamos corriendo a dar algún tratamiento. Mientras más cosas vemos, más posibilidades tenemos que en algún momento uno de los valores salgan de la norma, salgan del valor Z. Y es por eso que nosotros tenemos que intentar de escapar de lo que es el modelo reactivo, en que en relación a una alarma nosotros corremos a dar un tratamiento. ¿Por qué? Porque muchos de estos valores que son entregados por el monitor son solo valores estadísticos y no están basados en lo que es la fisiopatología. Por otro lado, muchas veces estos valores que nos entrega el monitor son el resultado final de muchos eventos que han sucedido previamente. Por lo tanto, muchas veces estamos llegando tarde y no estamos atacando el problema primo que está determinando lo que nosotros estamos viendo en el monitor. También el hecho de que nosotros nos basemos en el modelo reactivo muchas veces lo que nos hace es que no correlacionamos los factores o la fotografía que estamos viendo. Estamos analizando el problema bajo una sola dimensión, sabiendo que la información que nos entrega el paciente es multidimensional y por lo tanto tenemos que analizarlo en su conjunto, tratar de abrir este prisma que tenemos de luces y de información que nos está entregando el paciente y tratar de analizarlo desde arriba, buscando
el analizar en forma multidimensional a este paciente, tratando de analizarlo en lo que los gringos llaman the big picture, poder entender cuáles son los procesos que están ocurriendo en este paciente. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos escapar del modelo reactivo? Es yendo a lo que es un modelo predictivo. El tratar de ir a buscar cuál es el evento primo, el poder determinar cuáles son los eventos que primero ocurren temporalmente y que se asocian a outcomes posteriores que pueden ser negativos. Y así tener una acción no solamente temporalmente adecuada, sino que fisiopatológicamente adecuada. ¿Y cómo podemos desarrollar estos modelos predictivos? Bueno, esto es un proceso de análisis y de captura de datos que hoy día la tecnología nos permite hacer. Nosotros lo ocupamos todos los días cuando ocupamos Waze, cuando ocupamos Google, cuando ocupamos WhatsApp. Y en ese sentido, primero lo que debemos hacer es buscar alguna muestra que sea representativa de la población que nosotros queremos predecir. Después lo que tenemos que hacer es determinar cuáles son los inputs, cuáles son las variables que nosotros vamos a analizar que nos pueden determinar en la predicción en forma importante. Una vez que hayamos pescado estos inputs, tenemos que seleccionar cuáles son de estos datos los que han sido más relevantes y los que nos permitan hacer un modelo que nosotros nos pueda finalmente determinar el resultado que nosotros queremos predecir. Cuando hayamos hecho eso, tengamos un modelo, lo que tenemos que hacer es validarlo en la población que nosotros queremos ver, en la población general, y validarlo de diferentes formas e ir reeducando nuestro modelo para que en el fondo es un proceso en ambos sentidos para que vayamos mejorando nuestro modelo en la población, pero no solamente en la población, sino que en diferentes ventanas de tiempo. Y todo este proceso es un proceso que se va reactivando y regenerando para poder ir aprendiendo cómo podemos mejorar nuestros modelos con muchos datos que van entrando en nuestro proceso. Sin embargo, tiene desafíos importantes para poder incluirlo en lo que es el día a día en nuestro manejo del paciente. Primero, es muy importante poder entender cómo vamos a rotular los eventos, tanto porque las definiciones no son tan claras de los eventos como pueden ser una sepsis, por ejemplo, o porque las intervenciones en la fase de aprendizaje pueden abortar el outcome a predecir. El que uno, por ejemplo, inicie eh, drogas vasoactivas finalmente puede determinar que el outcome que estamos tratando de predecir se altere y por lo tanto el algoritmo empieza a aprender diferentes formas en relación que depende a las intervenciones que estamos dando. Por otro lado, tenemos que seleccionar cuáles son los datos de entrada, seleccionar bien eh, que no nos falten variables relevantes. Siempre hay un sesgo porque alguien cree o piensa que algunas variables son más importantes que otras. Ojalá, mientras más datos podamos ir recabando, a veces la fisiología que nosotros nos enseñaron en nuestra escuela de medicina puede ser que esté errada y por lo tanto haya otras variables que sean determinantes del outcome que estamos buscando. Y también tienen que ser variables que sean temporalmente útiles en la predicción. Obviamente, para predecir una sepsis no nos va a servir el saber si el hemocultivo va a ser positivo o negativo, porque eso temporalmente va a estar muy cercano al evento que queremos predecir. Y finalmente, el limpiar los datos, el que nosotros podamos limpiar de artefactos, sobre todo lo que son mediciones de segundo a segundo. Obviamente van a aparecer muchos artefactos cuando el paciente se mueve, cuando el paciente se saca el transductor, etcétera. Y determinar cuáles partes del dato se va a incluir en el algoritmo es algo que es muy desafiante. Pero el machine learning no es algo de ciencia ficción, ya están apareciendo algunos estudios en que se han probado. Esto es un estudio que es publicado por Semanova, pero el mismo estudio de Dempsey, que también participó en el HIP trial, y lo que hicieron en este estudio fue evaluar eh, la presión arterial asociado a lo que son los intervalos de tiempo entre las ondas R del electrocardiograma
y cómo es la variabilidad de esto en el tiempo asociado a la presión arterial en los menores de 28 semanas. Y si ustedes se fijan, cuando uno ve estos gráficos, uno ve que hay en los pacientes que evolucionaron eh, en forma negativa, tuvieron una disminución de lo que es la raíz cuadrada de los intervalos entre R. Y esto en los pacientes cuando uno evalúa a los pacientes en general, como también, pero sobre todo cuando uno pesca a todos los pacientes que están evolucionando con hipotensión, este marcador es muy discriminador de lo que pueden ser los pacientes que van a evolucionar con algún problema en relación a la hipotensión. Y así se pudo fabricar un monitor de que ellos te van diciendo en relación a cómo es la respuesta de este intervalo entre Rs, como también la presión arterial y cómo esto va determinando un mayor riesgo o menor riesgo de probabilidad de morbilidad en este grupo de pacientes de alto riesgo. Y aquí ellos pudieron analizar y ver cómo es la capacidad de predicción de estos algoritmos y vieron que sobre todo en lo que es en los pacientes durante los eventos hipotensivos tenían una alta capacidad de predicción de los eventos adversos con un área bajo la curva por sobre el 90%. Pero incluso los pacientes, cuando uno considera todos los pacientes, los que evolucionan con hipotensión o los que evolucionan sin hipotensión, tienen una capacidad predictiva bastante adecuada. También en el mundo de lo que es la ventilación mecánica, y estos son estudios de adultos, esto es un metaanálisis de todos los estudios que en forma controlada, randomizada, han usado métodos de machine learning para favorecer el winning automatizado del ventilador de pacientes de intensivos de adultos y como esto en forma significativa disminuye el tiempo de ventilación mecánica en un 30% en esta población. Pero eso probablemente lo que son nuestras unidades están lejos de ser una realidad. ¿Y qué tenemos que hacer por mientras? Primero, reunir y compartir los datos y revisar y comparar los outcomes. Es muy importante de que nosotros seamos objetivos en analizar cuáles son los datos que nosotros estamos obteniendo. Reunirlo, el analizarlo, el verlos en el tiempo, compartirlos con otras unidades, compararlos, nos va a ayudar a poder tomar decisiones mejores con nuestros pacientes. Segundo, reconocer la individualidad única de nuestro paciente específico, saber que nuestro paciente que está al frente no es igual a todos los pacientes de prematuro, no es igual a todos los pacientes que está cursando con una encefalopatía hipóxica isquémica, no es igual a todos los pacientes que está cursando con una sepsis. Todos los pacientes son específicos y responden en forma especial frente a una patología dada y por lo tanto nosotros tenemos que tratar de discriminar y poder evaluar de la forma más completa posible a ese paciente. Y por eso es muy importante el tercer punto, que nosotros tenemos que identificar la complejidad y la multidimensionalidad de nuestros pacientes y su clínica, tanto en la presentación como en la respuesta al tratamiento. Y por eso nosotros tenemos que individualmente evaluar cómo están respondiendo a los tratamientos que nosotros estamos dando. Y por eso va el cuarto punto de la importancia que tiene de que una vez que nosotros demos un tratamiento, no nos conformemos con la evaluación de la respuesta en uno solo de los aspectos que nosotros queremos ver, sino que tenemos que hablarlo en forma, ojalá, de más ampliamente posible para saber que realmente le estamos dando un beneficio al paciente en vez de un perjuicio. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, empezamos esta sección dialogando con el experto después de una excelente charla del doctor Matías Luco. Una charla bastante nutritiva para nosotros y con muchos desafíos, muy integradora, así que la verdad la disfrutamos un montón. Contamos con el panel reactivo, tenemos 15 minutos, esperamos las preguntas por chat.
por el chat. Y como para iniciar, empiezo yo con la primera pregunta. Un poco está circulando, Matías, como una pregunta sobre el lugar que tiene la vasopresina en el shock, ¿no? A propósito de un trabajo de McManara que habla sobre la acción de los receptores beta-1 esplácnicos y en piel y la acción sobre el territorio pulmonar. Me gustaría saber tu observación o tu apreciación, qué te parece si tiene lugar, especialmente en prematuros extremos, ¿no? Muchas gracias primero por la invitación. Ha sido fantástica la experiencia de compartir con ustedes estos días, unas charlas magníficas, unos expositores muy buenos, así que me siento muy honrado por la invitación. Así que muchísimas gracias primero que nada. Em, Yendo a la pregunta de Gladys. Eh, a ver, a Patrick McNamara le encanta la vasopresina y aboga muchísimo por eso y yo creo que tiene en gran parte mucha razón. Y bueno, no solamente Patrick, sino que también todo el equipo de Iowa, que han tenido bastante experiencia con la droga en el periodo de que estuvieron en Toronto y ahora en Iowa. Nos, no hay mucha evidencia, pero también es cierto que no hay mucha evidencia para muchas cosas en neonatología. Hay solamente un estudio randomizado, o sea, controlado randomizado, en que compararon dopamina contra vasopresina y que a todos nos sorprendió, esto fue en los 90, que a todos nos sorprendió que esos niños que recibieron vasopresina no solamente fue equivalente el manejo de la presión arterial, los resultados de la presión arterial, sino que esos niños requirieron menos oxígeno que los niños que recibieron dopamina. Y uno viendo hoy, con la información que hoy día tenemos, la gran gracia que tiene la vasopresina es que no actúa de la misma forma el territorio sistémico con el territorio pulmonar en cuanto al efecto vasoconstrictor. Y eso en nuestros niños favorece el flujo pulmonar y por lo tanto eventualmente esa sería la respuesta que vimos en este estudio que tenía mayor oxigenación. Llevado de la mano de eso, hay una discusión de cuál es la patología que tienen cuál es lo predominante que tienen nuestros prematuros y por qué fallan desde el punto de vista bomba. Y hay un estudio muy bonito también del grupo de Toronto y que después con una respuesta Shahab Nori con el doctor Seri empezaron a hablar en el Journal of Pediatrics del año pasado en cuál era el problema inicial de nuestros pacientes prematuros. Y yo creo que es difícil poder caracterizar que todos los pacientes se porten igual y va un poco de nuevo a lo que fue la presentación. No podemos meter a todos en el mismo saco y tenemos que ir viendo qué es lo que pasa con nuestro paciente. En algunos niños que el inotropismo está funcionando bien y que tenemos un aumento de la resistencia vascular pulmonar y que hay un problema de oxigenación, la vasopresina podría tener algún tipo de rol. Yo en ese grupo de pacientes no tengo mucha experiencia desde el punto de vista práctico. En el grupo que sí nosotros estamos ocupando la vasopresina en forma importante son en relación a los pacientes con hipotensión asociada a hipertensión pulmonar. En ese grupo de pacientes hemos tenido muy buenos resultados, los tenemos tabulados y luego lo vamos a publicar por un estudio prospectivo en que no solamente tiene cosas de nuevo importantes en que tienen un rol de vasoconstrictor asociado en el territorio sistémico sobre el territorio pulmonar. Que ese perfil no lo tienen muchas drogas, salvo uno podría decir la norepinefrina podría tener un rol parecido, pero la norepinefrina tiende a taquicardizar mucho a nuestros pacientes y en cambio con la vasopresina baja la frecuencia cardíaca, lo cual también ayuda a la función ventricular. Y nosotros estos pacientes mejoran la oxigenación, mejoran la ventilación, mejoran la perfusión renal, los niños empiezan a orinar y en verdad hemos tenido muy buenos resultados usando vasopresina en ese escenario. Eso es un poco lo que yo les puedo decir de la vasopresina, pero nosotros lo tenemos muy estandarizado cuando ocupar. Partimos generalmente con apoyo con epinefrina, más hidrocortisona, milrinona, ese es como el esquema que nosotros usamos, así como poner una receta de cocina a los niños con hipertensión pulmonar y función ventricular. Y cuando tenemos que los niños empiezan a tener problemas de presión, muchas veces ocupamos vasopresina cuando llegamos a dosis de epinefrina sobre 0,1 y decidimos que ya no tenemos que usar más el rol alfa de la epinefrina, sino que vamos con vasopresina. Bueno, muchas gracias, Matías. Bueno,
Mi pregunta era relacionada con la dopamina, también en relación con el artículo que mencionó McNamara y con lo que usted mostró cuando en uno de los artículos que mostró la dopamina aumentaba aumenta la presión media en los prematuros, pero también disminuye la capacidad de autorregulación cerebral. Él lo que mencionaba era de que es un estándar de cuidado, pero que veía muchos efectos en realidad que no estaban comprobados con los pacientes con hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo. Bueno, ¿qué opinión le merece? ¿Sería una de estas nuevas preguntas que hay que hacerse en relación al uso de inotrópicos, si la dopamina es un estándar de cuidado o es una de las primeras drogas de elección? Nosotros hace mucho tiempo que no estamos usando dopamina. Yo creo que por muchas cosas que menciona McNamara tiene un artículo que no sé si lo mencionó él, pero que habla sobre la dopamina, como que uno debería sacarla un poco de lo que es el manejo de la hipertensión pulmonar, y eso es un trabajo que publicó en conjunto con el doctor Satian. ¿Cuál es por el Sí, doctor? El doctor Satian tiene unos estudios animales preciosos que muestran en el contexto con animales, en el contexto de hipertensión pulmonar, cómo la dopamina tiene un efecto presor del territorio pulmonar específico. Y por lo tanto, lo que en ese escenario específico uno trataría de no ocuparlo. Por otro lado, la dopamina tiene otros factores que determinan que uno queda algunas dudas, porque esos han sido los resultados, en verdad, han sido un poquitito equívocos. Algunos han mostrado que alteran la autorregulación del flujo cerebral y otros no han mostrado esos mismos efectos. Así que uno puede elegir la bibliografía que más le convenga para el argumento que uno quiera. Pero también uno sabe que la dopamina su efecto muchas veces va a depender o sea, se empieza a producir un efecto que empieza a disminuir con el tiempo, porque depende de lo que son las reservas propias del paciente de norepinefrina. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, el efecto puede empezar a disminuir, y también tiene otros roles en otras áreas de tiroides, de otras funciones que pueden alterar la fisiología, que uno no sabe muy bien en qué puede incidir específicamente. Así que sumado a todo esto, es una droga que nosotros en verdad estamos dejando ocupar en desmedro de lo que queremos buscar específicamente. Si inotropismo, en general, hacemos más manos a la dobutamina. Si queremos inotropismo con algo de vasoconstricción, muchas veces usamos epinefrina en dosis baja, etc. Entonces, la dopamina en general es una droga que estamos dejando de ocupar. Bueno, muy interesante. Es un poco las preguntas y las repreguntas sobre cuál es la medicación o la estrategia, diría, más justa, ¿no? Sigue uno incorporando un montón de ingredientes para poder dar una respuesta adecuada. Yo creo que ese es el desafío. No sé, Gise, si tenés alguna Hola, pregunta, hasta que... sí. Hola, sí, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, Matías, primero felicitarte y agradecerte por la charla. La verdad es muy innovadora como la has presentado. El enfoque que les ha dado a la charla es increíblemente bueno, porque desde el inicio de la charla vos pones el foco en el paciente. Poniendo el foco en el paciente, decís, bueno, a veces no seamos tan reactivos a ir a tratar una hipertensión arterial solo por lo que un monitor dice, cuando el paciente no acompaña a la clínica, pero tampoco, bueno, despreocuparnos de que un monitor esté marcando la presión arterial baja, ¿no? Y qué complicado es esto, que hay tantos trabajos que dicen que los niños que recibieron dopamina les fue peor, y luego los niños que estuvieron hipotensos les fue peor, y entonces, como todo en la neonatología, encontrar ese equilibrio justo de medicar al que realmente lo necesita, creo que es un gran aprendizaje para todos nosotros. Hay que ser gentiles también con los tratamientos vasoactivos e inotrópicos, ¿no? Porque todo tiene su consecuencia, y como vos nos decías, estos cambios bruscos de la hipoperfusión y pasar a la reperfusión en forma abrupta a nuestros recién nacidos no les hace nada bien.
Así que bueno, más que nada agradecerte y felicitarte por haber compartido todo esto y este enfoque en el cual estoy muy contenta que sea así y que tengamos en cuenta que cuando vamos a tratar a un paciente no tenemos que tratar solamente un registro del monitor. Pero bueno, hacia el final de tu charla vos hablabas mucho de la inteligencia artificial y de estas nuevas técnicas, y esto es muy innovador para nosotros y muy desconocido para el ambiente médico todavía. Y estos modelos predictivos de que vos hablabas utilizando la Big Data, ¿cómo crees que los vamos a poder emplear o cómo vos lo estás interpretando, digamos, para el uso en este tipo de situaciones de shock? ¿En qué nos podrían ayudar o beneficiar? Muchas gracias por la pregunta, Gisela. Es una muy buena pregunta y uno tiene que verlo enfocado en cuál es la realidad que tiene uno y cuáles son la información que uno está obteniendo. Yo creo que parte, y eso es un poco lo que yo quería inspirarlos en el fondo. Yo creo que te falta un poco, sobre todo para nuestras realidades sudamericanas, de que tengamos incluidos todos estos algoritmos, toda esta información, pero a poco es el espíritu que va imbuido en esto, de que uno no tiene que fijarse solamente en un parámetro, que muchas veces los niños nos van avisando de cierta forma que se están enfermando y pues tenemos que poner atención, pero que esta alarma, generalmente si uno solamente se fija en un solo parámetro y en un solo momento, lo que puede ser la guardia o la entrega de turno o la entrega de guardia, probablemente vamos a estar pecando de que vamos a llegar tarde. Y por eso tenemos que aprovechar cada uno de los momentos, cada uno de los parámetros que están del paciente y juntar puntos, como se dice, de que uno pueda encontrar perfiles de presentaciones de fenotipo que te hagan pensar de que, bueno, cuando tenemos, el paciente está taquicárdico, además está hipotenso y además uno ve que la diuresia ha bajado, bueno, tenemos que actuar de cierta forma, tenemos que ir a mirar el corazón y según esto vamos haciendo. Entonces, no tenemos que esperar que tengamos el super programa, el super algoritmo que finalmente nos va a vender alguna empresa del primer mundo, sino que lo que tenemos que hacer es que nosotros enfrentarnos al paciente de una forma dinámica en el tiempo y también considerando todas las variables que nos entrega y que hoy día podemos observar y evaluar al paciente. El NIRS cada vez está más disponible, la ecocardiografía, los gases al lado de la cama del paciente, etc. Y aprovechar eso y no mirarlo de forma aislada. Entonces, esa yo creo que es la primera aproximación. La segunda aproximación yo creo que va a buscar y poder tabular de cierta forma los eventos y ponerle nombre, y poder ponerle un nombre a la situación que está pasando para que uno pueda también estandarizar el manejo. Y en ese sentido poder ver cómo van respondiendo los niños a ese manejo estandarizado, a esa situación estandarizada. Y así nosotros poder compararnos en el tiempo cómo nos va con estos pacientes. Y después vamos a esperar a la tecnología nos llegue con estos algoritmos y evaluaciones, pero hay cosas que nosotros podemos hacer hoy en día al lado de la cama del paciente, sabiendo que es dinámico y también sabiendo que son múltiples las vistas que podemos tener del paciente específico. Bueno, gracias Matías. Tenemos una pregunta del público, ¿no, Karen? Sí, primero felicitaciones para el doctor Luco, excelente su charla. Y la pregunta es acerca de la vasopresina. En relación, ¿cuántos días utilizan la vasopresina? Ya que acá tienen experiencia con niños en hipertensión pulmonar e hipotensión, que el uso prolongado de vasopresina provoca edemas e hiponatremia. Y también una segunda pregunta que tiene que ver con el NIRS. Que dice que en la unidad lo utilizan como medida de monitorización o de seguimiento, pero todavía no dieron el paso para utilizarlo para la toma de decisiones. Y quería saber cómo lo utilizan en su unidad. Muy buenas preguntas. Excelente. Nosotros, voy a partir por la de la vasopresina, nosotros la usamos, ¿cómo se llama esto? Dependiendo de cuánto el paciente lo necesite. Es una pregunta media esquiva, pero en general, nosotros cuando nos hemos visto enfrentado al paciente, en general la usan por alrededor de 3 y 5 días. Es raro que lo prolonguemos mucho más que eso, ¿no? En la práctica sí hemos tenido problemas de
hiponatremia, pero nunca severa. No hemos tenido, de los pacientes, no tenemos ningún paciente de nuestra serie que tuvimos de 30 pacientes, que es la que vamos a publicar, no tuvimos ningún paciente con sodio bajo 120, pero sí moderadas con sodio 130, 125, sí hemos tenido. Edema no, no ha sido un problema que nos ha complicado la evolución de los pacientes, así que no podría decir que ha sido un tema. Así que es un poco la situación que hemos tenido con la vasopresina. De la segunda pregunta, en cuanto al NIRS, yo creo que hay varias cosas que, o sea, el NIRS, de nuevo, como lo que decía la pregunta anterior, yo creo que no lo podemos tomar como una medida única, sino que también tenemos que verlo y tomar una decisión solamente basándose en el NIRS. Yo creo que vamos a fallar probablemente. Tenemos que verlo en relación a cómo está la presión, cómo está la diuresis, cómo están, etc. Y ahí podemos tomar una decisión. Así que yo de acuerdo que tomándolo como un factor único probablemente va a ser insuficiente. Yo creo que la decisión, sobre todo en terapia, o sea, nos puede decir, estamos en problema y darnos esa alarma, pero ahí tomar una decisión qué hacer frente a un NIRS bajo o un NIRS alto, probablemente necesitamos más información para indicarnos qué terapia usar. Bueno, muy bien. Bueno, estamos llegando al final, así que a nosotros nos encantaría seguir disfrutando y seguir preguntando y repreguntando. Bueno, nuevamente Matías, gracias por darnos esta oportunidad de pensar distinto y ver cómo se puede hacer, intentar integrar todo, así que muchísimas gracias al panel reactivo, un lujo para mí estar con ustedes. Y bueno, lástima el tiempo, pero bueno, damos un poco por terminada esta sesión y seguimos con el Congreso. Que lo sigan Muchísimas disfrutando. gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy bien.